Buenas tardes para todos, qué rico que nos están acompañando a esta nuestra clase del día de hoy, donde vamos a estar hablando de la globalización lechera colombiana. Hoy vamos a tener una clase supremamente interesante. Es nuestra primera clase de nuestro nuevo curso de gerencia lechera. Entonces espero que la disfruten, la aprovechen y cualquier inquietud o duda no duden de comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes por su puntualidad y pues no siendo más los dejo en compañía del ingeniero Luis Fernando, quien va a estar hoy compartiéndonos la sesión del día de hoy. No olviden que el día jueves también vamos a tener clase, se les estará mandando el link y el jueves ya empezaremos a hacer diversas actividades y tareas pues para poder ir construyendo nuestra tarea y nuestro eh, benchmarking para finalizar el taller. Entonces, bienvenidos al curso integral de gerencia lechera. Hoy vamos a tener la clase número 2, vocación láctea colombiana, nuestra divergencia competitiva. Ingeniero Luis Fernando, pues ya lo dejo para que arranque. Muchas gracias. No, a usted, Olga Lucía, muchas gracias y a todas las personas que ya nos acompañan en este momento, ya 25 personas conectadas a nuestra clase. Y bueno, hoy estamos en nuestra segunda clase del primer módulo que hemos resuelto llamar Visión Global Láctea. Y Felipe nos hizo una clase muy linda la semana pasada sobre cómo el mundo busca sus vocaciones para poder tener el comercio mundial de los lácteos. Entonces, voy el día de hoy a hacer un pequeño resumen de eso que nos enseñó Felipe, que fue un descubrimiento que sé que le llamó mucho la atención a varias de las personas que participaron en la clase. De hecho, hubo llamadas de preguntas, de inquietud, de agradecimiento, porque no es fácil compilar esta información que compartimos la semana pasada. Pero, ¿por qué se dio la clase? Porque en realidad lo que tenemos que hacer para poder tener esa visión global del mundo, pues no es otra situación que tener esa visión para poderle dar visión y perspectiva a la situación lechera del sector lácteo en Colombia. Entonces, luego de ello, entonces, pues nos encontramos hoy en esta segunda clase donde vamos a buscar la vocación láctea colombiana. Y el objeto de esta clase es que logremos tener nuestra visión, nuestro descubrimiento de por qué somos diferentes, cuál es nuestra divergencia para ser competitivos. Entonces, pues quiero, y mientras se van conectando otras personas, ya vamos en 26 personas conectadas, hacer, hacer énfasis en los tres objetivos que tiene este curso integral de gerencia láctea. Entonces, compartirles este primer objetivo que es analizar el desempeño operativo y financiero del 2023 para que nos proyectemos a un desarrollo estratégico en 2024. Este curso, como lo contamos la semana pasada, es un curso de 12 clases, va a tener también unos conversatorios adicionales con expertos, pero va a desarrollar su taller de desarrollo estratégico en el año 2024, la tercera semana de enero. Nos vamos a reunir al final de la tercera semana de enero. Oportunamente les contaremos cómo va a funcionar esa reunión. Nos vamos a reunir durante 2 días y realmente lo que vamos a hacer es que transformaremos nuestro taller de este curso, de este séptimo curso de gerencia, lo transformaremos en un congreso de innovación láctea de gerente lechero, en el que participarán ustedes como alumnos de este curso. En este curso también estamos invitando a varios de los alumnos destacados de cursos anteriores, porque nos estamos preparando para tener un congreso de innovación láctea en el año 2024. Vuelvo y repito, muy a comienzo de año, para que, como Olga Lucía nos dice, aprovechemos el tema de diseñar nuestro mapa de sueños lácteo y poder así empezar con todos los ánimos la proyección de un próspero año 2024 y con ello la construcción de toda una década de éxitos lácteos. Nuestro segundo objetivo en este curso, pues estimular el espíritu de competitividad empresarial de los ATUS que nos acompañan. Entonces,
Nuestro curso tradicionalmente ha sido un curso de fortalecimiento y aceleramiento del desarrollo operativo y financiero, y eso lo queremos compartir con solidez para todos los datos que se van a integrar en este curso y en esta comunidad de ecosistema de innovación láctea de gerente lechero. Y por último, el tercer objetivo de este curso es sembrar en todos ustedes la semilla de la innovación de identidad colectiva. Hablar de innovación es como hablar de creatividad, y siempre cuando se habla de innovación somos muy dados a pensar que hay que diferenciarnos, pero para podernos diferenciarnos no basta con diferenciarnos como finca. Entonces, más allá de diferenciarnos como finca, como hato, vamos a buscar un tema muy novedoso, que es la innovación de identidad colectiva. Y esta clase de hoy nos va a crear mucho esa noción de la identidad colectiva. Entonces, pues bienvenidos a esta clase donde a partir de la globalización que ya vimos la semana pasada, vamos a pensar en cómo globalizar la lechería colombiana. La clase pasada tuvimos una pregunta afirmación, es, ¿podemos competir en el comercio mundial? Y dijimos que íbamos a hacerlo como pregunta o afirmación. Y realmente lo que podemos hacer es darlo como una afirmación. Sí podemos competir en el comercio mundial lácteo. Ahora, la semana pasada demostramos que sí. Lo que hay que hacer es decir, pero ¿cómo hacer realidad que compitamos en el comercio mundial? Para hacer esto posible, Felipe nos mostró cómo los países que juegan el rol mundial del comercio lácteo ubican una vocación. Qué pena que me quedó que una vacación. ¿Cómo se ubica una vocación láctea y cómo se diseña un modelo de negocio? Así que esa va a ser la tarea de la charla del día de hoy, intentar buscar la vocación láctea. Y es un tema que vamos a buscar a lo largo de todo el curso en nuestras 12 clases. Recordarles a las personas que están hoy por primera vez en clase con nosotros, esta es nuestra segunda clase, vocación láctea colombiana. Entonces, bienvenidos, y voy a hacer un poco de compendio de lo que Felipe nos compartió en la clase de la semana pasada, donde nos preguntábamos si tenemos potencial para el comercio mundial lácteo. Y Felipe nos habló de cómo el mundo comercial de los lácteos se deriva de la autosuficiencia de la producción. O sea, cuando un país es capaz de autosatisfacer sus necesidades de demanda con su oferta de producción y traspasa ese límite, pues se halla en la posibilidad de tener vocación exportadora. Vale la pena decir que en Colombia nuestra oferta láctea es igual a nuestra demanda láctea. Hoy nuestro país es un país de 145, 150 litros per cápita año de consumo lácteo. Entonces, cuando nos pasamos un poquito, la industria dice que estamos deslechados. Y cuando se cae la producción, se crea un poco de déficit y también se crea un trasmatismo. Es como que estamos en un límite que no nos deja ni, ni compactarnos ni escalarnos. Entonces, es un poco insano, pero esa es nuestra realidad. Y esa es nuestra realidad con 7.8 millones de toneladas o de litros anuales de producción. Pero veamos esto que nos mencionaba Felipe, y entonces tenemos que decir que la producción mundial es de 750.000 millones de toneladas y que el comercio mundial solo transa actividades comerciales con 83.3 millones de toneladas de leche. Si hacen la división de 83 sobre 750, se encontrarán que el mercado mundial de lácteos tan solo es el 11% de la producción total. Y esta es una cifra muy interesante porque nos hace ver que realmente luego de ser capaces de satisfacer nuestra demanda, podemos convertirnos en un jugador del comercio mundial de lácteos, porque se hace con los excedentes de la producción propia. Y no son muchos los países que logran hacer ese tema. Felipe nos contaba muy bien cómo
Eso solo se resuelve con gran solvencia en Oceanía. Por eso Nueva Zelanda es un gran jugador de este tema. Australia es otro de los jugadores del comercio exterior, pero realmente son muy pocos los países que pueden lograr jugar un rol de vocación exportadora en el mundo. Y miremos cómo el top 5 de exportadores suman el 76% del comercio mundial. Es la Unión Europea, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Y solo en estos, Bielorrusia y Australia, tenemos el 76% del comercio mundial. O sea que son muy pocos los países que juegan un rol de comercio mundial de leche. En cambio, los países compradores, quienes demandan, la demanda es mucho más atomizada porque son demasiados los países en el mundo que tienen déficit de producción láctea, por lo cual de alguna manera es fácil de enfocar y desarrollar clientes demandantes de los productos lácteos. Entonces, no olviden este paseo, solo el 11% de la producción del mundo tiene vocación de comercio exterior. Este es un dato muy importante y con ello entonces me quiero poner a contextualizar ese comercio mundial con relación a el potencial que pudiera llegar a tener Colombia. Entonces, de lo charlado por Felipe, me llama la atención, por ejemplo, podría traer el tema de Irlanda o de Uruguay o de Nueva Zelanda, pero vamos a tomar el caso de Nueva Zelanda. Todos pensamos que Nueva Zelanda es el país más productor de leche del mundo. Y no es eso. Es el productor, el país con más vocación exportadora del mundo. Y miren los detalles. Miren que solo producen 4.9 millones de toneladas de leche al año. 4.9 millones de leche, de toneladas al año, son una producción menor a la que tiene Colombia. Colombia tiene una producción de 7.8 millones de toneladas de leche al año. Y entonces somos más productores que Nueva Zelanda. Lo que pasa es que somos una población mucho más grande porque nos acompañan 52.3 millones de habitantes en Colombia y esto en Australia es muy diferente. Por eso le pasa a Australia que de la leche que produce, de sus 4.9 millones de toneladas, exporta el 83% de su producción. ¿Sí? ¿Alguien me quiere servir de auxiliar de calculadora hoy? ¿Quién alza la mano? ¿Ana María Franco? Ana. Claro que sí, cuéntame a ver. Excelente. Bueno, Ana nos acompaña para todos, para que conozcan a Ana María Franco. Ella es médica veterinaria, trabaja en la cooperativa de Colagro, una cooperativa súper linda en el departamento de Caldas. Entonces, bienvenida Ana, un gusto que estés acompañándonos. Calculadora en mano, ¿cuánto es 4.9 por 0.833? 4.08. Bueno, pues si el 83% de la leche neozelandesa, y no te despegues de la calculadora, es la exportación de leche en Nueva Zelanda, de 4.9, el 83%, Nueva Zelanda exporta 4 millones de toneladas de su leche producida. Y con ello participa en el 22% del comercio mundial de lácteos. Claro, es un jugador súper importante en el comercio mundial de lácteos y lo hace con 4 millones de toneladas. Ahora, Ana, ¿por qué no dimos 4 millones o 4 en 7.8? Da punto 52. Ok, aproximando esos decimales, resulta que con ese volumen de leche que exporta Nueva Zelanda, que lo entendemos como un súper principal jugador del comercio mundial de leche, pues 4 millones de toneladas de leche producida equivalen al 51% de la leche que produce Colombia. Es un dato interesante, ¿no? Porque uno creería que pues a la vista, Colombia es un país menos productor de leche que Nueva Zelanda y no, el comercio mundial de ellos equivale al 50% de la leche que produce Colombia. Entonces, eso quiere decir que Colombia tiene un potencial tremendo de volumen para jugar.
Lo que pasa es que estamos en el límite de que todo lo que producimos no lo autoconsumimos y porque somos un país de 52 millones de habitantes. Ahora, miremos un ejemplo, es solo un contexto. Si Colombia creciera un 10% su producción, un tema que eventualmente nos lo limita la industria, que nos dice no produzcan más porque estamos enlechados, pero si tuviéramos alas para crecer solo el 10% de nuestra producción, que sería 0,78 millones de toneladas al año, ¿me haces un favor? Multiplicas 0,78 por un Sí, millón, por 1 millón. Da 780.000. de 780. Ahora, pero está en términos de toneladas. Vamos a multiplicar ese dato por 1000. 780 millones. 780 millones. Como producción anual. Divide eso en 365 días del año. 165. Da 4.727.272. ¿Cuánto? 4.700.000. Yo me copié mal acá el dato. Ok, a mí me da 2.137.000 litros al día. Y es que Colombia produce, ¿será que digitaste bien? 780 A ver, millones 780 millones. dividido Dividido. 365. Da 2.137.000. Sí, sí, sí. Dividido 365, sí. Sí. 2.137.000, sí. 137, sí. Bien. Y según los datos de Fedegan, Colombia produce 21 millones de litros al año. O sea, este es el 10% de la producción. Y si ustedes dividen 2.137.000 en 4 millones, pues uno podría estar diciendo cuánto puede llegar a ser Colombia con 2 millones de litros al día, el 4,3% del comercio mundial. Impactante, ¿no? Y ser el 4% del comercio mundial de leche sería tener un rol importante en el comercio. Miren que Australia es el quinto proveedor de lácteos en el mundo y representa el 4% del comercio mundial de lácteos. Sorprendente, ¿no les parece increíble que si subimos el 10% de nuestra producción seríamos un jugador del 4,3% del comercio mundial y seríamos el quinto, el sexto jugador del comercio mundial de leche? Con el 10% de nuestro incremento de producción, superaríamos a Argentina, que es un gran país lechero. Y es solo mejorando el 10%. Felipe hizo la cuenta la semana pasada y es como si solo subiéramos 2 litros de leche. O si en los atos especializados del clima frío nos subiéramos 3, 4 litros de leche, que es donde se industrializa la leche. Entonces, asumir el reto es viable. No es increíble subir el 10% de la producción y Colombia jugaría un súper rol en el comercio mundial de leche. Increíble, ¿no? Ahí les dejo sembrada esa inquietud de la vocación que podría llegar a tener Colombia en la leche. Pero eso es vía el volumen. Ahora quiero mostrarles otro tema. Este sí creo que no lo pudimos mostrar la semana pasada. Y estos son las 10 principales importadores y exportadores de leche en polvo en el año 2023, en el periodo enero-mayo. No, sí, Felipe sí alcanzó a mostrar eso. Y hablamos de este tema. Vamos a decir, Ana, ayúdame de nuevo con la calculadora. Uruguay, en su cuatrimestre más lechero, que es primavera-verano, enero-mayo del 2023, exportó 66.089 toneladas de leche en polvo. Anita, Ana, Sí, Ana. aquí estoy. ¿Sí me escuchas? 66.089 son toneladas de leche en polvo exportadas. Y con eso quedó en el tercer renglón
de las exportaciones de leche en polvo en el mundo para el comienzo de este año. Entonces, vamos a ir primero, borra el 6689. 1 por 0.13. 1 por 0.13. Da punto 13. No, Sí. sí, no, 1 dividido 0.13. 1 dividido. Ya como Da 7,5. 7,6. Eso 6,9. es como un factor de conversión. Yo cojo una leche y la deshidrato, la vuelvo polvo y entonces necesito 7.6 litros de leche para hacer 1 kilo de leche en polvo. Entonces, coge ese factor 7.6 y lo multiplicas por 66.089. Da 508,376. 508.000 376 toneladas de leche, pero estamos hablando de toneladas. toneladas. Multiplícame ese valor por 1.000 para pasar de toneladas a litros. Serían 508,376,923 litros. Bueno, lo que vamos a hacer es el equivalente de cuánta leche tuvo que producir Uruguay en esos 4 meses para exportar 66.000 toneladas de leche en polvo. Entonces, resulta que eso fue en 120 días. Divide ese valor que tienes en 120. Serían 4,236,474. Y eso divídelo en 21 millones. Serían 201,736 ¿Cómo? litros. 201.000 litros. 236. Mirado, con 201.000 litros día, con 201.000 litros día, Uruguay logró en 120 días ser el tercer exportador de leche en polvo del mundo este año. La planta de pulverización de leche de Cosmolag arranca con 240.000 litros de leche. Si se dan cuenta lo que nos estamos jugando y que es viable si uno tiene un pegue industrial con la responsabilidad de jugar un rol en el comercio global, muy chévere. Entonces, eso para hablar de Uruguay. Pero ahora Felipe también nos mostró el caso de Malasia y de Vietnam. Y es muy curioso porque si lo que estamos expresando en las anteriores gráficas, que es los países logran exportar cuando superan la barrera de su autoconsumo. Pero vean que no es una regla exclusiva, porque entonces, ¿por qué Malasia y Vietnam son grandes importadores y a la vez grandes exportadores? Entonces, para el caso de Uruguay, lo que hay es un comercio unidireccional exportador, porque hacen la vía del superávit y como tienen excesos, se convierten en leche polvo y exportan. Pero el caso de Malasia y de Vietnam es diferente porque hay un comercio bidireccional. Exportan especialidades lácteas e importan un commodity. O sea, importan leches en polvo de bajos contenidos nutricionales que ya pasaron por descremes y demás, pero exportan una especialidad láctea. ¿Por qué? Porque pastorean, porque venden bienestar animal, porque le ponen un apellido a su leche. No importan un commodity, pero no exportan un commodity. Exportan una especialidad láctea. Vuelvo y repito, le ponen un apellido a su leche. Leche de impacto social, de bienestar animal, de pastoreo, y entonces tienen una composición nutricional plena y un remoquete de valor que crea una distinción particular de su leche. Y entonces por eso importan y exportan. Y ese es un tema muy importante para lo que puede ser el futuro de la perspectiva en Colombia. Miren que Nueva Zelanda solo exporta, exporta, exporta.
Un país importador, Brasil, increíble, un país importador y creemos que son muy grandes, sí, muy grandes en el rol cárnico, en el rol lechero, tienen déficit de producción. Entonces, sigamos con el tema y entonces también Felipe entonces nos contaba que había países con ciertas características del consumo. Entonces, el consumo mundial está en 114 litros por habitante al año. Nosotros en Colombia estamos en 144, esto es dato para el 2020, con 7.4 millones de toneladas de litros al año y nos consumíamos 144 litros per cápita. Esto fue de Fondo Nacional de Ganado Fedegan. Mientras Suramérica consume un poco más, los países que están en Suramérica, algo como muy ligado a Chile, a Argentina, a Uruguay, que tienen altos consumos porque tienen una cultura láctea muy incidida por Europa, en fin. Pero miren cómo hay países de África, 38 litros per cápita. Caribe y Centroamérica, 96 y 47. Hay déficit en consumo. Pero Felipe entonces hizo un análisis. Miren que en Asia también es muy poquito. Y entonces hay un tema. ¿Por qué no tienen cultura de consumo lácteo? Entre otras, porque hay susceptibilidad digestiva a los lácteos. Claro, si usted no es un hábil consumidor porque la digiere bien, pues tampoco crea gran cultura hacia la ganadería lechera. Resulta que las razas afro y asiáticas son susceptibles, hay alta susceptibilidad poblacional hacia los lácteos. Lo vamos a ver más adelante, lactosa y beta-caseína. Entonces, esto de hecho pues genera una oportunidad comercial muy grande si uno puede solucionar esa falla o esa falencia o esa oportunidad en dar una leche con una vocación que rompa y desmitifique esa debilidad digestiva o susceptibilidad digestiva o intolerancia digestiva a los lácteos. Entonces, una forma muy hábil de cómo desarrollar un mercado. ¿Se dan cuenta cómo estamos hilando como conceptos el comercio unilateral, el comercio bilateral que puede hacer importación, exportación, las oportunidades comerciales, bien porque sencillamente hay bajos consumos o bien porque hay un perfil racial que necesita una solución desde la propuesta láctea para superar la barrera del consumo? Muy interesante. Bueno, otra situación que es interesante es este tema. En Colombia, TRM a 4.200 pesos un dólar. El precio de una leche estándar de leche Holstein, 2.220 pesos. Quiere decir que si 2.200, Ana, 2.200 dividido 4.200, se fue Ana. Sería 0,52. 0,52. En términos de dólares, cuando a ti te pagan 2.200 pesos por litro, en realidad te están pagando, o en equivalencia te están pagando 52 centavos de dólar. Quiero decir con esto que si me voy a mirar cómo le paga la industria al productor en el mundo tiene un promedio de 47 centavos de dólar por litro al productor. O sea que en Colombia se paga, con relación al mundo, un 10% más en el valor de la leche. ¿Importará mucho? ¿No importará? Pues bueno, por ahora, mientras somos un país hermético que produce o oferta lo que demanda, pues no hay mayor problema. Pero cuando nos empiecen a llegar leches importadas de países con mayor competitividad y al costo, porque miremos, 47%, 10% por abajo, pero vayámonos al primer acuerdo, 40 centavos de dólar al productor en Estados Unidos. Y entonces, 40 centavos de dólar, pues, Ana, ¿cuánto da 4.200 por 0.4, por 0.40? 1.680.
Pues en equivalencia a un productor en Estados Unidos le pagan 1.680 pesos por litro y son rentables bajo la vía de la eficiencia de su operación. O sea que nosotros tenemos una ventaja como productores, pero una desventaja como competitividad global. Eso es un tema muy importante de ver, que el mundo produce o al mundo del productor se le paga menos precio que al mundo del productor en Colombia. Ok, bueno, sigamos con el tema y entonces Felipe también nos expuso diferentes países y lo que llegó a hacer fue como presentarnos unas frases que describían la clave de cómo un país construía su, su vocación y su estrategia. Ana, muchas gracias. Posiblemente ahora te vuelva a llamar. Entonces, muy rico Con que seas mucho la gusto. auxiliar de calculadora del curso. Entonces, vamos a ver Irlanda del Norte. Miren el tema que narra Felipe como la frase eslogan del país para construir su vocación. Perfeccionista obsesivo, adicto a la información y enemigo del cálculo al ojo. Bacanísimo, ¿no? No hacen nada al ojo. Todo tiene que estar en sistemas de información. Un tema en el cual nos hace falta muchísimo. Pero ya que hicieron esto, pues hay que decir que llevan 40 años construyendo la vaca irlandesa, una vaca de alta composición de sólidos, vacas de 14% de sólidos, pero son Holstein, de 4% de grasa, pero son Holstein. El desarrollo de la vocación genética de los animales para constituirse en el país líder del comercio de mantequilla en el mundo. Y casi todo bajo una marca propia de la mantequilla irlandesa. Muy interesante la propuesta porque es como si tuvieran una muy buena descremada, pero siguen teniendo, a pesar de que descreman y son líderes de mantequilla, pues siguen teniendo una leche de alto valor nutricional para su comercio de exportación. Les pasa lo mismo, producen la misma leche que Colombia, 7.5 millones de toneladas al año, pero son también una población mucho más pequeña que la colombiana, entonces son grandes exportadores de leche. Nueva Zelanda, consumir tanto pasto como sea posible. Y esto es muy importante porque así se maximiza la conversión de alimentos. Lo vamos a ver en clases técnicas porque cuando usted maximiza el consumo de pasto, la conversión se mejora. Se mejora porque se minimiza proporcionalmente la cantidad de pasto que se requiere para el mantenimiento. Tanto Irlanda como Nueva Zelanda tienen sistemas pastoriles estacionales, porque tienen estaciones y en el periodo de invierno todas las vacas deberían estar en estado preñado horro para crear una nueva campaña de producción. ¿Crean alto valor operativo del producto? Sí, son muy destacados porque intentan desarrollar con mucha habilidad, diría yo, son los pioneros del concepto del grass feed y entonces venden su leche bajo el concepto de pastoreo. Obvio, muy alineados con que quieren hacer que cada vaca consuma tanto pasto como sea posible. Uruguay, un país muy pequeño, pero un jugador muy importante en el comercio mundial, y lo que ellos hacen es ser un país chiquitico que está contra el Océano Atlántico, pero contra el Río de la Plata. Entonces, como que su virtud es del ordeño al puerto, tener la pulverizadora de leche lo más cerca al tambo para subirse a un camión y estar encarrilados en el puerto. Entonces, su core de negocio es full, leche en polvo. Y otro gran producto que tienen es la longevidad de sus vacas para ser un jugador importante en la venta de sus productos de recría. Sexan muchísimo, intentan que sus vacas sean longevas para que el subproducto de las hembras jóvenes pueda ser vendido y un generador importante de ingresos de la economía láctea uruguaya. Esto, como regla uruguaya, es una regla que sugiero para el hato de cada uno de nosotros, que la tasa de descarte sea menor que la tasa de recría para crear un ingreso adicional. Entonces, Unión Europea.
Total, un tema de crisis en relevo generacional, lo cual hace que maximicen el tema de automatización como el camino a la eficiencia. Eso es, el tema de la robótica en Europa es el boom para moverlo en el mundo, pero automatizan todo lo que más puedan su operación y así tener una estrategia que también va enfocada a que por cultura alimentaria, su cultura alimentaria la vuelven una alta oferta de derivados lácteos para el mundo. Ellos no son mayores exportadores de leche en polvo como sí de quesos. Estados Unidos, la frase que nos dio Felipe, un modelo validado orientado a la escalabilidad. Los gringos pensando en cómo ser más grandes, su tajada del mercado, pero lo hacen bajo el modelo de TRM y escalabilidad de grandes establos. O sea, ya será extrañísimo encontrar operaciones lecheras de menos de 1000 vacas. Eso no funciona. Lo que funciona es valide su forma de alimentar y escálelo lo más que pueda. En cada finca hay vacas, las terneras están en hoteles de terneras, son separadas las operaciones lácteas de las operaciones de recría. Dos negocios totalmente diferentes y con ello buscan una estrategia de alto enfoque al superávit comercial. Felipe nos mostró en unas gráficas cómo hace 15 años solo tenían un superávit del 2%, han crecido muchísimo el consumo per cápita, pero ya van en un superávit del 15% de su producción, produciendo ya 115.000 millones de litros al año. Entonces, bueno, son una escala importante y eso es el tipo de cosas de cómo los países piensan sus virtudes para crear su vocación y su enfoque estratégico. Y entonces surge la pregunta, ¿y Colombia qué? ¿Cuál será nuestra virtud para encontrar nuestra vocación y salir al comercio mundial? Entonces, esta es una diapositiva que muestra un poco los factores de competitividad para saber si tenemos potencial para el comercio exterior. Entonces, vamos a desglosarlo un poco. Entonces, voy a contar un factor y decimos cómo estaríamos calificados en ese factor. Vía el volumen potencial de producción. ¿Tenemos potencial vía volumen? Pues sí. Por eso fue tan importante compararnos con Nueva Zelanda, porque pensamos que Nueva Zelanda es un super monstruo de producción de leche. Y resulta que en términos totales de su producción, producen menos de lo que producimos nosotros. 4.9 millones de toneladas en Nueva Zelanda y 7.8 toneladas en Colombia. Exportan 4 millones de toneladas y eso equivale al 51% de nuestra producción. O sea que si nosotros crecemos un poquito sobre esos 7.8 millones, podemos ser un muy importante jugador vía el volumen en el comercio exterior. Lo que pasa es que hay que mirar más factores. Vía la capacidad industrial. ¿Tenemos capacidad industrial? Y pues habría que decir que para este momento sí tenemos capacidad industrial. De hecho, en Colombia hay capacidad industrial subutilizada. Lo que pasa es que sí, tal vez nos falta capacidad de pulverización. Aunque yo entiendo y sé que hay varias industrias en Colombia que usan sus pulverizadoras solo en algunas épocas del año y no las usan con la intensidad posible. O sea que la pulverización es un camino y existe industria para pulverizar. ¿Debería haber más? Sí, debería haber más, pero si hay capacidad industrial. Entonces, eso está muy bien. Vía infraestructura logística. Bueno, ahí sí no, acá está el puente de la vía Boyacá-Casanare que se fracturó hace unos meses y dejó desconectada las sábanas inundables del Casanare del interior del país. Increíble, ¿no? Entonces, falla un puente y se nos van acabando las rutas. Y pues acabo de exponer el caso de Casanare, pero nos puede pasar con Caquetá, con Nariño, con Cauca, con Putumayo. Bueno, en fin, tenemos una infraestructura logística pobrísima y además pues nuestros centros de producción también están muy distantes de nuestros puertos, entonces en ese caso tenemos mucha debilidad. Vía seguridad alimentaria de nuestra producción. Pues debo decir que esto es un factor en rojo, la cultura de conservación
de alimento y en general la cultura del soporte técnico y profesionalizado de la ingeniería agronómica es muy débil en el país. El ganadero, por extrañeza, conoce que es un ingeniero agrónomo, eventualmente hay zootecnistas que entienden cómo funcionan las praderas, pero lo que sí no hay es que nuestra vulnerabilidad a guardar comidas es pobrísima. Entonces, en el curso vamos a ver una charla sobre el tema de planeación forrajera, que muy bien vale la pena verla, porque en seguridad alimentaria realmente entendemos mal nuestro concepto de abundancia de pastos porque la gestionamos mal. Vía tecnología operativa en los datos de leche, pues claro, todavía tenemos, bueno, escalas súper pequeñas, escalas también muy heterogéneas, pero sobre todo alta heterogeneidad en cómo ordeñamos. Entonces, ¿ya se pueden ver salas robóticas en Colombia? Sí. Salas rotativas, sí. Tecnologías de sistematización de la información en ordeños, sí. Buenísimas cosas suceden, pero también muchísima nuestra producción es ordeñada a una mano. Entonces, falta muchísimo en la implementación tecnológica operativa de nuestros datos, aunque hay grandes testimonios de hacerlo bien. Bueno, vía los costos de producción en los datos, somos competitivos, ya lo mostramos, estamos por arriba en muchos sitios, entender que en algunos de los sitios y vía nuestra infraestructura y nuestros costos de recoger leche, pues claro, también hay leches que podríamos decir leches abandonadas en Colombia, ay, sí, hay leches abandonadas, muy mal pagas, sí, muy mal pagas, pero si ponemos el estándar de un precio de litro de leche en los centros de producción donde hay alta incidencia industrial, 2.200 pesos, 52 centavos de dólar, mientras el mundo paga alrededor de 45 a 48 centavos de dólar por litro. Y países de alta escalabilidad de su negocio, como Estados Unidos, pagando 39, 40 centavos de dólar por litro de leche al productor. Entonces, nuestro costo de producción es alto y igual también nos lleva a que tengamos un precio transaccional con la industria que diría yo es bueno. Muy bien. Dicho esos factores, entonces tenemos que construir la identificación de nuestra vocación láctea. Y es justo ahí donde somos súper fuertes. Lo que pasa es que desconocemos nuestra vocación láctea y nuestra vocación láctea está desarticulada porque la vocación debe crear la estrategia. Y entre los productores y la industria, al estar desarticulados y no reconocer nuestra vocación, no logramos construir la estrategia. Esa estrategia nos debería dar alas para producir con libertad y eso no es lo que nos pasa. Entonces, acá es donde se pone muy chévere la clase de hoy, porque es ¿y cuál es nuestra vocación? Entonces son las 6:47, llevamos 42 minutos de clase, vamos muy bien y vamos entonces a entender cuál es nuestra vocación láctea. Entonces, pues debemos decir que debemos ser súper enfáticos en destacar que somos leche de pastoreo, pero con una virtud, pastoreo 365 días al año. ¿En Estados Unidos producen leche de pastoreo? Sí. ¿Con qué reglas? Con las reglas de 120 días de pastoreo al año. Entonces, todo el año no pueden producir leche de pastoreo. Nosotros sí producimos leche de pastoreo 365 días al año. Y eso nos genera un tema súper destacado porque bajo esa virtud también tenemos una virtud sin par. Bienestar animal único, porque es que nuestras vacas son felices 365 días al año. Ponemos huevos de gallina feliz, equivalente en vacas, pastoreo 365 con sello de bienestar animal. Eso es un detalle no menor, pero además hay más detalles y los vamos a ir descubriendo a lo largo de la charla. Quise traer esta frase o este compendio de frases de mi profesor de pastos, el doctor Edgar Cárdenas, maestro en ciencias y candidato a PhD, que ya terminó, entonces ya es un PhD de producción animal, que sabe todo montado alrededor del pasto
y con el pasto y el tema de pastoreo de altura, haciendo temas, su tesis es un tema de mitigación de calentamiento global por pastoreo de altura, una vaina chéverísima, interesantísimo. Entonces, las frases sentenciadas por él, miren tan simpáticos. Doctor Cárdenas, ¿cuál debería ser la vocación de la leche en Colombia? Y entonces su respuesta es: la vocación de la leche en Colombia es sustentarse en la singularidad de su composición biomolecular. Composición biomolecular, doctor Cárdenas, ¿de qué nos está hablando? Sí, la leche en Colombia tiene connotaciones singulares que no se dan en ningún otro lugar del planeta. Y con esa singularidad debemos identificar nuestro valor lácteo para vender beneficios para la salud global. ¿Oh, qué? Genial. Sí, genial. Entonces, trópico alto. Ácido linoleico conjugado, que es una forma de decir omega 6. Sí, ahorita vamos a explicar un poco este tema con un ejemplo de cómo crear valor con ácido linoleico conjugado. Entonces, si me devuelvo a lo que dije, pastoreo 365 días es un tema. Bienestar animal único es otro tema. Pero pastoreo de altura, bueno, en el mundo muy pocos países pastorean como nosotros, pero en el mundo, Ecuador y Colombia pastorean por encima de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y eso es un tema muy singular que genera calidades de leche totalmente diferentes. Lo que pasa es que esto es, como es nuestra leche tradicional, que siempre no la comemos, no sabemos lo importante que esa leche sería para el mundo. Entonces ahí hay un tema súper importante. Ahora vamos a hablar también de que en todo el trópico nuestro, bajo, medio y alto, todos los que están presentes tenemos vacas y todos tenemos vacas con caracterización genotípica para producir betacaseína A2, A2. También tenemos vacas para producir betacaseína A1, A1, A2, pero todos tenemos vacas con genotipificación betacaseína A2, A2. Tenemos es que caracterizarlas y segregarlas. También el doctor Cárdenas nos dice que podríamos caracterizar leches con denominación de origen bajo esa singularidad biomolecular, porque tenemos leches que pueden ser distintivas a nivel mundial. Entonces, ¿hay mucho por hacer? Sí, señores, hay muchísimo por hacer. La leche colombiana es distintiva de otras leches del mundo y tiene unas virtudes nutricionales que pueden ser grandes factores de salud. Y para eso quise traer un par de ejemplos. Entonces, el primer ejemplo, esto es leche Verónica, la leche suramericana. Miren el tema de mercadeo. Leche funcional con elevado CLA, ácido linoleico conjugado. Cuida tu corazón, protege tu salud. La primera leche naturalmente, destacan la palabra natural, reducida en grasas saturadas. O sea, vuelvo y digo, ácido linoleico conjugado es lo mismo que decir omega 6, pero la estructuración de estas grasas son mucho más digestibles y nos pueden ayudar a generar grandes beneficios para riesgos cardiovasculares. Y entonces uno dice, wow, ¿y eso cómo funciona? Esta es una descripción de la propuesta de valor de esta leche CLA. Cualquiera puede buscar en YouTube leche CLA, Verónica, o sí, leche CLA Verónica, y pueden ver los videos de promoción de este tipo de leche. Entonces, miren la propuesta de valor de esa leche. Mejora la función del sistema inmunológico, previene enfermedades cardiovasculares. O sea, usted tomando leches de este tipo, o con ácido linoleico conjugado, o con omega 6, usted puede reducir triglicéridos. Si usted reduce triglicéridos, pues usted diezma el riesgo cardiovascular.
mejora los niveles de colesterol. Entonces, para los que se hayan hecho exámenes de colesterol, a uno le evalúan el colesterol bueno y el colesterol malo. Y entonces lo pone en balance. Muy interesante. Balance correcto de omega 6 y 3. Bueno, el 3 es muy vía animales, el 6 puede ser vía esto desde la nutrición. Es un antioxidante celular natural, contribuye a un mejor metabolismo de las grasas, contiene 5 veces más ácidos grasos protectores de la salud, y entonces terminan montándole un eslogan de cuida tu corazón, protege tu salud. Es la primera leche naturalmente reducida en grasas saturadas. Entonces uno dice, ¿y esta leche valdrá más en el mercado? Sí, esta leche en el mercado puede valer entre un 60 y un 100% más que una leche normal catalogada como leche entera. Ve, qué interesante. Bueno, listo, qué interesante, pero ¿y eso cómo se construye? O sea, alguien pregunta, ¿y cómo se fabrica una leche con clan? No, recuérdense el del remo. Naturalmente reducían grasas saturadas. Bueno, pues ¿cómo se produce una leche de mayor composición de ácido linoleico conjugado? Ay, no aparecieron las fotos de acá al lado. Bueno, pues son leches de pastoreo. O sea, primera cosa en favor, son las leches de Colombia, son leches de pastoreo. Ahora, según Cárdenas Edgar, el quicuyo es una especie relevante en el impacto de aumentar ácido linoleico conjugado. Pues, ¿cuál es la especie preponderante de las vacas de clima trópico alto, clima frío en Colombia? Pues el quicuyo tiene un comportamiento inducido por mayor altura sobre el nivel del mar. Y el quicuyo puede, bajo sus restricciones de la franja de adaptación baja y la alta, a mayor altura, o sea, ya cuando se llega a 2.800, 2.900 metros sobre el nivel del mar, porque más arriba no encuentra el quicuyo, en esa franja es cuando se puede producir mayor ácido linoleico conjugado. ¿Cuántos de todos nosotros tenemos vacas comiendo preponderantemente quicuyo a esa altura? ¿Deberíamos caracterizar los contenidos de ácido linoleico conjugado? Claro que sí. ¿Nuestra leche se debería mezclar con las leches que vienen de clima cálido? Claro que no. Deberían ser leches independientes que pudieran tener manejos de creación de valor. Entonces, esto es muy interesante. Pero una cosa es decir que yo tengo una leche de alto contenido de CLA en mi finca, yo estoy en Río Frío, a 2.850 metros sobre el nivel del mar, y me subo 50 metros y ya no encuentro quicuyos. Y entonces yo podría decir que tengo una leche de altos niveles de ácido linoleico conjugado, pero no saco nada con hacer eso, porque una cosa es caracterizarlo y otra cosa es cómo desarrollar la propuesta de valor al consumidor. Entonces, ¿cómo se realiza una propuesta de valor al consumidor? O sea, ¿cómo esa vocación se convierte en algo real, creador de valor? Entonces, hay una serie de pasos. Pues lo primero, identificar una necesidad en el mercado, un entendimiento de lo que necesita el consumidor y demás. Acá es como esta foto, ¿no? Entonces, oiga, riesgo cardiovascular, la salud de la gente estando en riesgo. Entonces, lo primero y lo más sencillo es decir, no consuma leches. Si consume leches que sean descremadas, deslactosadas, mejor dicho, leches desnutridas. ¿Pero se pueden hacer otras soluciones? Sí, pues bueno, esta de la leche CLA puede ser una solución. Entonces, está identificado esto del mercado, cómo piensa el consumidor, cómo piensa el orientador de la decisión del consumidor, que podría ser el médico. Entonces hay que entender el contexto. Ahora hay que alinear técnicamente para comprobar que hay una propuesta de valor de producto que lo conjuga. Ah, listo. Estas vacas de pastoreo pueden tener altos niveles de, verifíquenlo, listo, se verifica y dicen sí, dietas de tanto volumen de pastoreo en ciertas condiciones con ciertos contenidos de CLA. Entonces se valida
que hay una propuesta técnica que soluciona esa demanda del mercado. Bueno, y listo, pero hasta ahí no se ha hecho mucho, porque hay que articular ahora al productor con la industria y con un canal de mercado que quiera vender esa propuesta, porque el productor puede tener chuleado eso, o sea, sabemos que el mercado lo necesita, que quien ayuda a orientar la decisión lo favorecería, que el productor puede crear la solución del producto, que la industria está interesada en mercadear ese producto y alinearse con el productor, pero necesita conseguir un canal de mercado, llámelo supermercado, tienda, panadería, mercado de salud, tienda, tienda de bienestar, como quieran, que quiera el producto y esté decidida a mercadearlo y a ponerlo a disposición del cliente. Termina teniendo complejidad la cosa. Pero ahora lo otro es que se necesita, como está en este sitio, pues un sello que garantice al consumidor que esta promesa que Verónica hace con leche de ácido linoleico conjugado sí se cumple. Y entonces la industria debe manejar esa leche de manera diferenciada y el ATO debe estar certificado en cómo maneja esa leche, cómo construye la propuesta de valor, o sea, se necesita un verificador por terceros, un ISO, un normador ICONTEC, un certificador que dice, sí señores, en esa finca se hacen las cosas adecuadamente para producir leche CLA. En la industria se hace bien y esa leche está distinguida y separada de las otras leches. El empaque lo dice y entonces ponemos nuestro sello y ahora sí se puede ir al mercado. Es un tema complejo, pero en eso mismo y gracias a ello se trata de generarle al consumidor que tiene una demanda especificada un producto que al solucionar su demanda pues crea un valor diferenciado. Entonces acá ya aprendimos como 4 pasos de cómo construir el valor. Y lo dice desde el ejemplo de la leche de ácido linoleico conjugado. Entonces, dije, y todo se valida con sellos. Entonces, debo decir que Gerente Lechero es el partner de Fair Food en Colombia para hacer sellos. Y entonces, digamos, ¿qué es un sello? Un sello es un tema de verificación que da garantía conectando los eslabones de la cadena para crear valor para el consumidor, permitiendo que el consumidor tenga una elección consciente de algo que verdaderamente necesita, pero que alguien con seriedad, peso y reconocimiento se lo garantiza. Y entonces hay muchos tipos de sellos. Acabo de hacer un ejemplo con leche clara, pero Fair Food puede tener programas de consumo consciente, de grass feed, de responsabilidad con el planeta capturando carbono, de leche A2A2, tiene un sello en cerdos que te garantiza que la carne que estás consumiendo es duro, producción sustentable, bienestar animal. Entonces, hay personas que quieren consumir un producto entendiendo que los animales son bien tratados. Y eso es supremamente válido. Hay consumidores que quieren tener una elección consciente del buen trato de los animales, de saber que esos animales no están en un feedlot, sino están libres a pastoreo, o de que esos animales fueron segregados, separados por genotipificación y que esa leche es beta-caseína A2A2 y que me genera un bienestar digestivo genial que me garantiza comodidad sin riesgo de tener un malestar estomacal por consumir una leche que fuera A1, A1, A2, sino, no, estoy consumiéndome una leche que con certeza es A2, A2 y eso me genera un disfrute del consumo genial porque no voy a tener malestar. Entonces, eso no lo puedo decir yo como productor, no lo puede decir una industria sola como industria, sino tiene que haber un verificador tercero que garantice todos los eslabones de la cadena, desde el productor hasta la góndola, llegando al consumidor para decir, esa leche es A2. Y entonces vamos a hacer el ejemplo de A2 recurriendo a este mismo esquema, el de la necesidad en el mercado, el alineamiento técnico en campo, la articulación productor, industria y canal de mercado, con la verificación de un tercero que le da un sello de distinción al producto. Entonces, en una sola diapositiva todo. Recordémoslo, identificación de una necesidad, pues sí,
Y esa necesidad se llevó a que por años se pensó que todo el malestar era la lactosa. Entonces se llegó a comprobar, lo hizo una empresa que se llama A2 Milk Company, que realmente hay un mito en el tema de la intolerancia a lactosa. Solo un 5% de la población podría tener verdadera intolerancia a la lactosa. Y hay un 20% de la población que reporta molestias después de la ingestión de leche líquida o de un derivado lácteo, pero no necesariamente porque sea intolerante a la lactosa, es porque tiene dificultad digestiva con las proteínas de la leche y en especial con la caseína. Entonces hay vacas que en su ruta genética sintetizan betacaseína A1 o betacaseína A1A2 o betacaseína A2A2. Y entonces resulta que hay personas que si consumieran cuando sienten malestar y se les da solo leche A2A2, no tienen malestar, porque su malestar realmente está asociado a la betacaseína, a la proteína, no a la lactosa, que es un azúcar. Entonces, esta es una porción estudiada del mercado de 5% intolerante a la lactosa, 20% molestias para la ingestión. Lo que pasa es que ese 25% genera un ruido súper nocivo en la cual la población mundial y los proteccionistas y los conversión, bueno, en fin, todos los istas dicen la leche es mala. Y entonces hay otro poco de gente que sin tener malestar por fake news terminan consumiendo leche de soya, de almendra, falsas leches. Y entonces eso le ha dado durísimo al tema del negocio lácteo en el mundo. Entonces, en realidad, pues falso mito, falsa noticia, pero se descubre una situación de necesidad, de mercado, de entendimiento del consumidor y se hace un alineamiento técnico para comprobar la propuesta de valor. Y esa propuesta de valor es, pues, todos los que me están escuchando, todos tienen vacas A2A2 y también tienen vacas A1A1 y vacas que son A1A2. Y para resolverlo, pues hay que muestrear por pelo, por sangre, por una muestra de material genético de un animal para saber si esta vaca, que se llama brisa, es A1, A1A2 o si es A2. Y si yo puedo identificar cuál es mi vaca, pues dejo de desperdiciar la leche de brisa, que es una vaca A2, con el resto de vacas que no lo son. Y entonces hay que segregar las vacas. Esto es complejo en una finca pequeña, pero es factible en quienes tienen varios hatos o en quienes tienen finca grande y pueden separar en tanque y pueden separar y segregar sus vacas en el hato A1 con el hato A2 y generar una propuesta de valor diferencial del producto. Pero ahora, ¿qué pasa? Pues es que también hay que articular, entonces hay que articular la producción. Bueno, ya descubrimos qué pasa en el mercado. Ya sabemos que podemos tener una solución técnica. Ahora hay que articular productor, industria y ganadero de mercado, incluso al orientador de la decisión. Entonces, esta diapositiva realmente me gusta mucho porque ¿dónde venderíamos una leche A2A2? ¿En el supermercado? Sí, válido, se puede vender en el supermercado. Exportándola como leche en polvo, súper válido exportándola como leche en polvo. ¿Cómo hacer un gran test de la solución de este tema? Hombre, que lo venda el impulsador en la panadería, en el supermercado, o que lo recomiende un gastroenterólogo, al que le llegan todos sus pacientes y un altísimo porcentaje de sus pacientes le demuestra que la leche le hace daño. A veces sí, doctor, a veces no. Pues siempre porque las leches en la industria están mezcladas. Pero si la persona tuviera la oportunidad de tomarse una leche A2, de pronto, chao malestar. Quien debiera ser un orientador de la compra o del consumo para proteger a sus pacientes
es un médico gastroenterólogo, un médico nutricionista, de hecho un médico cardiólogo, un deportólogo, diciendo, hey, vayan y consumen. Y entonces, dicho todo esto y entendiendo que podemos tener, todos tenemos vacas a dos, pues se necesita también articular a una industria que quiera mover este tema en un mercado, separar las leches, comprometerse a darle un valor diferencial a los productores que certifican esta especialidad láctea y tener obviamente un tercero que verifica lo que pasa en campo, que las vacas hayan sido genotipificadamente bien identificadas, que el laboratorio de Agrosavia cumpla con todas las normas de selección, que las vacas se chapeten, bueno, en fin, pero que alguien diga definitivamente esta leche, sí está, y esta industria sí está, y esta finca sí está, y son capaces de hacer separación de su leche porque de verdad tienen vacas a dos y le dan un cuidado especial a esa leche y la venden de manera claramente diferenciada a otra leche. Este esfuerzo debería crear valor al consumidor, claro, al industrial, claro, y al productor, pues sin duda que al productor le debe generar mayor valor. Entonces, dicho esto, y traje como ejemplo el tema de leches a dos, pues estos son tipos de respuestas de los consumidores. Quien pensó que por años era intolerante a la lactosa y un día le dan una leche a dos a probarla, la prueba y dice, ve, no me hizo daño. Descubre un mundo diferente donde vuelve a tener la alegría de consumir lácteos sin tener malestar estomacal, gases, problemas sociales por la incomodidad y demás. Dejan de hacer falsas prevenciones de que mis hijos no tomen leche porque la leche es nociva, entonces puede haber una forma de hacer que los niños tomen leche. Y en fin, una singularidad de acciones que puede derivar el separar las leches que todos tenemos, porque sería genial hacer ese tema. Entonces, cuando eso se puede hacer, pues se amplía el portafolio de productos lácteos ofrecidos al mercado, se crea una segmentación, una valoración de los productos lácteos y obviamente se añade valor al producto final y claro, en la transversalidad del asunto, obviamente desde el origen se tiene que crear un valor diferencial para el productor. Bueno, ¿cómo va la leche A2 en el mundo? En Estados Unidos ya es el 35% de la leche. Quien tenga la oportunidad de ir a Estados Unidos no deje de ir a un supermercado y ver cómo en las góndolas ya el tema de leche orgánica no es tan importante como el tema de la leche A2, porque es un tema de bienestar para la salud pública impresionante. En Alemania ya es el 8% del consumo, en China el 9%, en India el 31%, y en Nueva Zelanda al 34%. Entonces, es un tema altamente significativo que será una tendencia de gran aceleración en la propuesta de valor que se le da al consumidor. Y seguramente que muchos de ustedes, y ahorita al final de la charla de pronto más de uno no lo manifestará, por ejemplo, si está Santiago Junca, lleva 12 años usando toros a dos y le contamos de esto y dice, qué machera, quiero corroborar que de verdad 12 años de trabajo con toros a dos me tenga una población importante de vacas a dos. Y entonces es un tema súper interesante. Bueno, acabo de dar el ejemplo con leche CLA para entender cómo se crea valor en un producto, con la leche A2, que es una leche que tenemos muchísima en Colombia, en el mundo GIR y Girolando, en el mundo del cruzamiento de razas taurinas con el mundo GIR. Hay una gran cantidad de vacas que pueden tener la virtud de ser vacas A2. Y entonces, terminados estos dos ejemplos, pues quiero llegar a plantear cuál es la visión láctea colombiana que tiene Gerente Lechero. Entonces, esta es una pregunta importante, complementando las dos preguntas de las dos clases. La primera es, ¿podemos tener potencial para el comercio mundial? Sí. ¿Cómo lograr tener potencial para llegar al comercio mundial? La respuesta es buscando la vocación. Bueno, dicho eso, entonces, ¿cuál es nuestra visión? La visión de Olga Lucía Vergara, de Felipe, de Luis Fernando, de otras personas que nos dan consejos, de Fair Food, de
Pablo Duque Madrid, de David Criollo, bueno, del equipo de gente que trabaja en Gerente Lechero. Pues la visión láctea colombiana es un poco esta. Recuerden que al comienzo de la charla dije que había dos vías del comercio exterior. El unidireccional, que se enfoca sencillamente en superar los límites del autoconsumo, y si produzco más de lo que consumo, pues tengo oferta de comercio mundial. Eso es como lo hace Nueva Zelanda, eso es como lo hace Francia, como lo hace Estados Unidos, como lo hace Australia. Bueno, pero hay otra forma, que es la vía bidireccional, donde hay oferta y demanda y donde hay commodities y especialidades lácteas. Nosotros, ¿cómo vemos lo que va a pasar en Colombia? Y se va a acentuar con los TLCs. Pues que a Colombia va a entrar mucha leche en polvo, mucha. Seguramente también entrarán quesos, pero va a entrar mucha leche en polvo. Descremada, deslactosada. Va a entrar mucha leche en polvo y muchos subproductos commodity como leche en polvo. Que entren. Y Colombia se va a volver un exportador de especialidades lácteas. O sea, vamos a repetir el caso de Vietnam. Importamos commodities para un consumidor de baja exigencia en la propuesta de valor del producto, y nuestra leche, la colombiana, con altas virtudes por el pastoreo, el bienestar animal, la responsabilidad en captura de carbono, el CLA o la segregación de las leches A2, pues nos va a generar la oportunidad de exportar leche de alto valor. Esto es muy interesante, porque nuestro consumidor, nuestra gran masa de consumidor, es de baja exigencia por una especialidad, porque usted no le va a poder decir a un colombiano que le va a vender una leche en pastoreo, pues porque todo colombiano entiende que su leche es de pastoreo, pero no todo francés entiende que su leche es de pastoreo, ni todo suizo, ni toda persona en Argelia o una persona en la isla de San Martín entiende que una leche de pastoreo colombiana puede ser mucho mejor que una leche de establo norteamericana. Y entonces estaría dispuesto a pagar más por una leche colombiana de pastoreo, de bienestar animal, A2, que de una leche commodity traída desde Estados Unidos. Y entonces nuestra leche va a ser súper competitiva. Y entonces, pues que entre leche commodity, que entre, pero que exportemos la especialidad colombiana. Esto es muy, muy interesante, porque es en realidad lo que nos va a pasar. Traigo a colación, para ir formando este tema de la visión láctea colombiana, una frase que salió en nuestra primera revista de Gerente Lechero, que la escribió Simón Hernández Serrano, un joven talento colombiano que trabaja en la lechería mundial, es abogado sectorial, trabaja como consultor en el Consejo de Exportación de Leche de los Estados Unidos. Y entonces en el artículo dice, ¿qué hacemos con la leche? Y su respuesta es prepararnos para competir y evitar el proteccionismo. Todo ese proteccionismo que tan mal le hizo, y voy a ponerlo como ejemplo, a la caficultura colombiana. Todo protegerlo, protegerlo y protegerlo, pero solo exportar commodity. Commodity es solo materia prima. Y entonces no funciona. Nosotros no tenemos en la leche, nuestra leche no es un commodity. Nuestra leche colombiana es una leche especializada de alto valor porque es de pastoreo, de bienestar animal, y un alto porcentaje de nuestra leche tiene A2 o tiene altos contenidos de ácido linoleico conjugado por ser de pastoreo. Y traigo, luego de la frase de Simón Hernández, ¿qué hacemos con la leche? Prepararnos para competir y evitar el proteccionismo. Y traigo el ejemplo
del proteccionismo haciéndole daño a la producción bandera de Colombia. ¿Cuál es la producción bandera de Colombia? El café. ¿Cómo exportamos el café? En bultos de fique, como café pergamino. ¿Cómo lo exportamos? Como commodity, como una materia prima para que en otros lugares del mundo lo tuesten y lo vuelvan un producto de alto valor. O sea, Colombia exporta materia prima de su producto insignia, el café. Solo de unos años para acá ha empezado a haber una gran tendencia de cafés especiales, de torrefacción y de exportar ese tipo de valor. Lo empezó a hacer Juan Valdés, pero es un tema que ha funcionado ya muchísimo en el mundo. Y miren acá estas niñas que están cosechando café. Son hojirrasgadas, esto es en Vietnam. Y Vietnam hace 20 años era un productor de café, pero no le llenaba los tobillos a Colombia. Bueno, pues hace años nos pasaron, pero no exportan nada en bulto. Todo lo exportan como una especialidad de café vietnamita. ¿Y cuántas marcas tienen? N marcas, pero no exportan producto como, como bulto efique. Entonces hay que trascender de commodity a crear valor para el consumidor final. Y eso no puede ser diferente cuando tenemos los cafés suaves de del mundo. O sea, nosotros no somos café brasilero, fuerte, intenso, sino somos cafés suaves. ¿Quiénes tienen los cafés suaves del mundo? Colombia y Vietnam. Pero nos llevan un mundo en el mercadeo. Y eso que la marca más famosa hace 20 años, la marca, logo, ícono más famoso en el mundo era el de la Federación Nacional de Cafeteros. Y no éramos capaces de venderle al mundo en un supermercado un producto café colombiano. Pues algo singularmente parecido nos pasa con la leche. Y estamos esperando todos que la industria no importe, porque la leche va a llegar más barata. ¿Cuál leche? Commodities. Y nosotros tenemos especialidad láctea. Entonces, señores, todo este tema de charla, cuando pongo este tema de la balanza de importadores y exportadores de Malasia y Vietnam, importando y exportando, es lo que nosotros vemos a futuro en la lechería en Colombia es que va a haber comercio bidireccional. Y esa es la misión, la visión y el propósito de Gerente Lechero. ¿Cómo lo vamos viendo? Nosotros queremos ser un ecosistema de ganaderos que piensan en la innovación láctea. ¿Para qué? Para cumplir una misión y una visión. Entre más leche commodity se importe hacia Colombia, llámenlo de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de donde nos llegue leche en polvo importada, entre más, mejor. Luis Fernando, ¿qué está diciendo? Sí, entre más leche llegue del mundo, mejor. Porque vamos a atender industrialmente una necesidad de 40 millones de habitantes, somos 52.2 millones de habitantes. Pero 48 millones de habitantes no van a exigir una especialidad láctea ni de pastoreo, ni de A2, ni de grass feed, nada. Necesitan leche para alimentar a su familia. ¿Cuál? Commodity, leche. Pero el mundo, y el mundo de alto valor, y el mundo que tiene insatisfecha su necesidad de leche, necesita la leche en pastoreo, la leche A2, la leche CLA, la leche de bienestar de Colombia. La necesitan. Entonces, entre más leche entre a Colombia como commodity, más espacio va a haber de exportar leche especializada a los mercados de alto valor del mundo. Por ahí con el mismo doctor Cárdenas, con quien vamos a hacer una charla, estamos haciendo una exploración a Suiza. ¿Quién es Suiza? Suiza es el país donde el ingreso per cápita es el más alto del mundo. ¿Será que les gustará una leche de pastoreo y bienestar animal? Seguro que sí. ¿Cuánto pagarán por una leche así? Pues el triple de lo que pagan acá. Entonces, sirve que llegue a Colombia toda la leche commodity del mundo para que nosotros podamos exportar 1 millón, 2 millones, 3 millones de toneladas anuales de nuestra leche. Súper chévere.
O sea que a mí no me preocupa y coincido con la frase de Simón Hernández. ¿Qué vamos a hacer con la leche? Pues prepararnos para competir y evitar el proteccionismo. No nos sirve que nos protejan. Entre más leche entre commodity, más leche especial va a salir de Colombia para el mundo. Siento que estos pequeñitos de muchos países que nos van a llegar leche, la cantidad de leche de alto valor colombiana puede ser espectacular. Esa es nuestra visión. Y como tenemos esta visión, nos estamos preparando para eso, porque la leche colombiana es leche de pastoreo y una leche que le puede vender bienestar a la salud del mundo, tal como mostré esa leche CLA, o que es hacia la orientación del riesgo cardiovascular, o la leche A2, que es hacia la orientación del segmento de mercado que tiene susceptibilidad digestiva con la proteína de la leche. Miren que ahí hay dos soluciones diferentes contra la leche deslactosada, porque la leche deslactosada, cuando le quitan la lactosa y demás, pues también le quitan un mundo de valor nutritivo. En cambio, la leche A2 soluciona el problema digestivo sin perder valor nutricional. Súper interesante. Entonces, la leche colombiana es leche de pastoreo y bienestar para la salud del mundo. ¿Cómo hay que hacerla? Pues señores, todos nos vamos a tener que preparar a tener temas de sellos en las certificaciones de nuestros atos. Llámelo GrassFeed, bienestar animal, producción sustentable o, como expuse el tema del día de hoy, vacas A2A2. Para conocer un poco de esto, cuando hagamos nuestro congreso en el mes de enero también y durante el transcurso del curso, les vamos a estar dando información sobre una gira ganadera e industrial que vamos a hacer a conocer el mundo A2, desde el campo hasta la góndola, pasando por las industrias, con nuestras amigas de Fair Food, y vamos a ir a Sao Paulo a conocer esto. Y pues bueno, señores, esta ha sido nuestra clase del día de hoy y súper orgulloso, me pareció una clase súper linda, me siento súper orgulloso de haber compartido esta clase con ustedes y tenemos un tiempo todavía para preguntas. Hice la exposición en 1 hora y cuarto. Sé que dejó la mente súper inquieta. Luis Fernando dijo una locura, ¿cómo así que llegue mucha leche importada? Sí, y la repito, que llegue toda la leche importada que quieran para que nos permitamos como industria y como colectivo de ganaderos desarrollar mercados para exportar la tan especial leche de producción que ustedes tienen. Antes de dar la mano, y nos está alzando la mano Carlos Piedrahita, yo sé que nos está acompañando un veterinario muy apreciado y que es parte de nuestro equipo de trabajo en Estados Unidos, Samuel Díaz. ¿Cómo esta declaración que nosotros acabamos de dar como gerente lechero, que llegue leche commodity del mundo a Colombia para que nosotros exportemos leche de especialidades lácteas? ¿Usted cree que nosotros, usted que está en Estados Unidos, podemos llevar leche colombiana a Estados Unidos mientras ellos piensan que nos van a llenar de leche acá? ¿Qué opina usted, Samuel? Pues Fernando, buenas noches a toda la sala. Realmente sí, sí es posible de que nosotros podamos llegar aquí con un sello, indudablemente. Es fundamental de que nosotros como colombianos pongamos la marca y el sello colombiano en cuanto a nuestra calidad, no tanto como llegar a traer volúmenes, pero sí con una leche muy especializada. Sí es posible, Luis Fernando. De hecho, aquí en las diferentes tiendas miramos también las diferentes sellos, también miramos leche A2A2, se mira también la leche orgánica y la leche CLAC también se mira. Y la leche clara también se... ¿Y son leches especialmente producidas en Estados Unidos o hay leches importadas que usted reconozca hoy en el supermercado? Son leches importadas algunas también. Excelente, qué buen aporte, Samuel. Yo invito a todas las personas que tienen oportunidades de conocer, de viajar y de ir a conocer mercado, que nos tiren fotos, que nos den su experiencia. Qué bueno, Oscar, que está en Australia y está haciendo parte de este curso, que nos enriquezcan con ese tipo de comentarios. Melba, que en este momento tiene una visita desde Francia. Jorge, que ha ido a Inglaterra. Bueno,
tantas personas que tienen la oportunidad de conocer el comercio del mundo, que han tenido la oportunidad de viajar. Entonces, cuando viajemos, echémonos un paso por un supermercado. Carlos Alberto, cuéntanos tu pregunta y ahorita también recorremos las preguntas que hay en el chat. Carlos, está sin sonido, tienes el micrófono apagado, acá aparece como apagado. Listo. Fernando, yo tengo una inquietud respecto a la conferencia muy interesante de hoy, pues un análisis de estos datos que se vieron la vez pasada sobre las oportunidades que hay con la leche A2A2. Yo he venido reflexionando al respecto y me hago una pregunta. Dentro de el grupo de personas que hemos pasado por estos cursos de gerente de ATO y de gerencia de sala de ordeño, ¿cuántas vacas podemos tener? Yo sé que debes tener el dato. Segundo, si hiciéramos un chequeo genético de todo ese grupo, ¿qué porcentaje de vacas tendríamos A2 sin necesidad de hacer nada? Simplemente podríamos pensar en vía ese sistema de agrupación, de agremiación, de decir, oiga, este hato, cada uno saque sus vacas A2 y pongámosla allí en una sola finca. Y esa finca es la de todos, digamos. Esa finca A2, vamos a crecer el negocio A2. Entonces, ¿por qué? Porque una Muy cosa bien, es muy decir buena cada pregunta. Pues cosa. te contesto un poco. Señor. Sí, es que una cosa es cada uno empezar a decir voy a hacer mi muestreo, voy a empezar a hacer mejor dicho, el ejercicio que han hecho las dos fincas que están certificadas, les ha costado todo el dinero del mundo, se han demorado, etcétera, cuando posiblemente podría arrancar desde ya. Voy a decir cualquier cosa, vamos a suponer que haya 1000 vacas Sí, entre todos no, nosotros. por eso, te voy a contestar. Entonces, en su finca, usted itinera sus vacas por 3 puntos de ordeño. Entonces Sí. usted coge y usted puede tener en uno de esos 3 puntos de ordeño sus vacas A2. Usted tiene 2 tanques, usted puede tener sus vacas A2 en un solo punto. Entonces, para responder la pregunta, hay perfiles y razas lecheras que tienen mayor porcentaje de población en vacas A2. Pero usted, que nunca ha usado toros A2, usted podría tener un 30% de su vaca Holstein como vacas A2. Si me voy a una raza normal, de pronto me encuentro con que el 45% de las vacas, sin que hayan hecho esfuerzo genético de usar toros A2, puedan ser toros A2. Si nos vamos al mundo GIR y el cruzamiento GIR F1 con razas taurinas, podemos encontrar quizás más de un 38, un 40% de las vacas A2. Si me voy a la finca de Santiago Junca, con años trabajando, pero entendiendo que ha cruzado toros A2 con vacas A1 o vacas A1 A2, pero él de pronto tiene más de un 50% de sus vacas como A2. Pero es una persona que ordeña 120 vacas, pues perfectamente podría tener separado y segregado su hato en 2 y empezar a hacer en las vacadas ya identificadas como A2, sexado, embriones, y trabajar mucho a que la crianza de la reposición de su finca sea con las vacas A2. Me voy a la finca de Lorenzo Derecer, ordeñando 190 vacas. Perfectamente puede tener el tanque de leche para A2 y el tanque de leche de las vacas A1. Con el tema de la pregunta, bueno, entre las personas que hemos participado en el curso y las que se han reunido y sensibilizado con nosotros, hemos encontrado más de 300.000 litros de leche. Y dicho de esa manera, podríamos ser capaces de construir más de 100.000, 120.000 litros de leche A2. ¿Cuál es nuestra tarea? Hacer que una, dos o tres industrias quieran tener la certificación de A2 y que con un programa bien establecido digan, vamos a pagar en este sistema de manera diferente la leche cuando es A2. Entonces queremos tener una empresa de pulverización, una empresa de derivados lácteos y una empresa de leche fluida en góndolas en supermercado para hacer el tema. Y esa es nuestra tarea. Se lo digo como propuesta de valor para todos los que les interese desde ya una certificación. Nosotros vamos a hacer certificaciones y vamos a vender las certificaciones, pero hasta que no les digamos que la industria A, B y C se comprometen,
A nadie le vamos a recibir un peso de certificaciones porque nadie saca nada con certificarse si no hay un compromiso industrial claro, y de hecho no solo industrial, sino un compromiso en la góndola, bien sea una tienda de salud, de bienestar, de supermercado, de una cadena de panaderías, de un quesería de mí que solo hace quesos, donde digan, sí estamos dispuestos a mercadear el tema y nos vamos a certificar también para venderlo, no le diríamos a ningún ganadero certifíquese. Y de eso nos va a hablar mucho el doctor Alberto Hoyos cuando haga su charla de la experiencia de certificación A2 de la finca La Ruidosa, porque hizo un esfuerzo grandísimo, pero no lo ha podido redondear en crear valor agregado a la venta de su leche. Entonces, este tipo de cosas son de verdad, preparémonos, porque este es el mundo que nos espera. Y les digo, Colombia importa leche en unas escalas todavía muy pequeñas, pero va a importar mucha leche, pero es leche commodity, leche sencilla que no tiene remequete de nada, es sencillamente materia prima industrial. Y nosotros tenemos que prepararnos para exportar lácteos especializados. Se puede hacer y se puede hacer y lo vamos a hacer. Muchas gracias por la pregunta. Voy a seguir revisando un poco acá por el chat, donde alguien nos pregunta sobre las razas definitivamente, la Normando, por ejemplo, les diría que hay muchísimo, hay pocos avances, pero por acá sé que también hay atos que ya están con vacas segregadas en Jersey. Está la del doctor Álvaro Barriga, que ya tiene un hato pardo suizo totalmente caracterizado, pero no se va a certificar hasta que no consiga cómo crear valor. Entonces acá, Felipe Peña Moreno, ¿cómo varía el costo de producir leche A2 versus la producción de otros tipos de leche? Si entendí bien, la vaca es la que determina el tipo. No, producir la leche A2 y la leche A1 cuesta lo mismo. Lo que tenemos es que separar por genotipificación las vacas y entender que la 732 es una A1 y que Dorita, que es la 531, es una vaca A2 y empezar a darle un trato diferencial a esos animales hasta que seamos capaces de crear unidades de producción donde solo haya producciones de vacas A2, porque todos tenemos leches A2, pero todas las mezclamos en la misma cantina o todas las mezclamos en el mismo tanque. Ahora, eso hay que separarlo y la industria compradora también le debe dar un manejo diferencial, tanto en su transporte como en su operación de campo. Así se construyen más o menos esas cosas. Y no solo para la leche A2, para una certificación de leche en pastoreo, de bienestar animal o cualesquiera que sean este tipo de certificaciones. Por eso también es un tema interesante que queremos traer para todos. Qué chévere irnos a una gira a conocer cómo funciona eso desde el campo, en la empresa de transportes, diferenciado en la industria, cómo se crea el valor, los sellos y demás, y cómo está comprometido un supermercado o una cadena de tiendas o una cadena de comercio a dar un valor diferenciado y una propuesta diferenciada al consumidor. ¿Alguien quisiera tener otra inquietud, compartirla con todos? Fernanda Rodríguez, ¿sí o no? No sé, Olga Lucía, si tienes otras preguntas, si alguien quiere compartir alguna inquietud, con todo gusto. No, no encuentro más preguntas. Ya creo que tú abarcaste las preguntas que están en el chat y no veo más manos levantadas. Bueno, entonces, ¿No? pues ha sido un gusto. Me encantó compartir la clase de hoy. Estudiamos mucho, trabajamos mucho. Fernando, Estamos muy felices. Ahí hay Señor, una pregunta de Samuel. claro que sí. Fernando, bueno, no la Señor, puedo escribir porque voy por aquí manejando, ok. pero la pregunta sería en cuanto a la calidad, sobre todo al conteo bacteriológico y células somáticas. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué debemos hacer en el país a nivel general para poder pues sacar nuestros productos? Muy bien, muchas gracias por la pregunta porque tiene dos connotaciones la respuesta, Samuel. Yo creo que en la ganadería de vocación de leche especializada, donde usamos equipos de ordeño, hay
unos temas que diríamos que cualquiera diría que somos despreocupados, desasiados, ¿no? En realidad Colombia tiene un estándar de unidades formadoras de colonia bueno, eh, disciplina un poco, cantidad y demás, pero tenemos buenos conteos de células somáticas, tenemos una salud de ubre, digamos que decente para el contexto latinoamericano. Y eso está muy bien. Sin embargo, y agradezco mucho la pregunta, porque cuando uno vende una leche como la que expuse, la CLA, o una leche A2, pues resulta que uno está vendiendo una característica que sí puede estar, que tenga ácido linoleico conjugado en unos niveles singularmente superiores y entonces se puede vender de manera diferenciada, eso es muy importante. Pero como usted está vendiendo un producto de estatus de bienestar para la salud pública, pues no puede tener desbordadas UFCs y células somáticas. Entonces uno debe tener un alineamiento justo entre las condiciones de calidad para poder vender una leche especializada. Entonces cuando se hacen ese tipo de sellos, también hay unas parametrizaciones donde se debe dar un trato especial, aséptico, inocuo de las leches. Luis Entonces, Fernando, ¿puedes no, dejar de compartir pantalla, por favor? Que es que veo el logo del Zoom, porfa. no estoy procurando no compartirla. No sé qué pasó. Ya un segundo. Entonces, qué pena, Samuel y todos. Para poder vender especialidades lácteas también hay que comprometerse a tener calidad. Proporción. ¿No? ¿Quién más quisiera compartir preguntas, inquietudes? Lorenzo, con todo gusto. Hola Luis Fernando, buenas noches. ¿Qué tal? Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en clase. Bueno, muchas gracias. Yo tengo dos dudas particularmente. La primera es, ¿por qué si nosotros hay ciertas épocas del año en donde en Colombia se produce mucha leche y la industria está, digamos, pone la excusa de que les baja el precio a los productores porque no tiene capacidad de acopio? Eh, pero en estos momentos, por ejemplo, Alpina ya tiene una planta que procesa 120.000 litros de leche, que puede tener capacidad para pulverizar 120.000 litros de leche al día. ¿Por qué no aprovechan esa oportunidad de que Colombia tiene unas épocas de superávit de leche, pulverizan esa leche y la exportan a otros países? O sea, siempre me he hecho esa pregunta porque la industria se queja de que no, es que es mucha leche, están produciendo mucha leche, no tenemos dónde guardar mucha leche, no tenemos cómo pulverizar esa leche, pero por otro lado podrían estar aprovechando esa oportunidad para exportar esa leche. Y por otra parte, ¿qué posibilidad hay de exportar estas leches diferenciadas como A2 o leches de pastoreo, entre otras, como leches UHT y no como leche en polvo con un sello UHT? O sea, Sí, válida, ¿qué válida sería la mejor en pregunta. este caso? Ok, lo que pasa es que para contestar la segunda, si la ruta de exportación es solo
leche en polvo o si también se puede exportar como leche fluida UHT. Entonces, el valor diferencial agregado debería ser tal que el costo de transporte pueda ser subsanado. Entonces, digamos que eso podría ser factible con las islas del Caribe, con algunos países de Centroamérica, o sea, fletes cortos, pero es que le hice la conversión durante la clase con Ana María. Si usted tiene un litro de leche y lo pulveriza, un litro de leche se le vuelven 130 gramos de leche. O sea, por cada kilo que usted tiene de leche en polvo, es como si hubiera pulverizado 7.5, 7.6 litros de leche. Cuando usted monta eso en un contenedor y cuando monta eso en un camión, pues usted tiene que usar 7.5 camiones transportando leche contra un camión transportando leche en polvo. Entonces, los costos son súper complicados. Además, porque nuestros centros industriales, y lo decía también cuando miramos los factores de competitividad, nuestros centros industriales están en la zona centro del país, lejos, muy retirados de los puertos, y los fletes de transporte en Colombia son muy grandes, asociados a unas malas vías, malas carreteras y problemas de inseguridad que tenemos en el país. Entonces, eso vuelve un poquito complejo, pero es una muy buena inquietud, ¿cierto? También habría que mirar si entonces también puede ser por la vía de los quesos madurados y demás. Que es la misma vía de y por qué la industria, cuando hay más producción de leche que la que son capaces de poner en el mercado, no guardan comidas. ¿Por qué no guardan leche? Porque no tengo, bueno, porque todas las leches, de algo de esto charló la clase pasada Felipe, de cómo era el uso industrial de las leches, pues es que nuestra vocación industrial es a productos frescos, leche y quesos frescos. Y la forma de verdaderamente guardar y poder apropiar esos excedentes de producción debería ser la leche en polvo. Eso por un lado. Por otro lado, porque estamos como muy al límite. Y entonces ponerse a desarrollar un mercado de exportación también tendría que ver mucho con consolidar ofertas. Y entonces cuando unos meses del año sí y otros meses del año no, pues es difícil que el industrial diga me voy a poner a enfocarme en un comercio de estos. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Pero bueno, otra cosa es, bueno, leche en polvo y exportar. Entonces, lo dije, es que en Colombia la condición de ser un mercado nicho, donde la industria le compra al productor para venderle a los mismos colombianos, miremos que la leche pagada al productor en Colombia hoy se paga a un mayor nivel de precio que el que se le paga en el mundo a un productor de leche en los países que tienen vocación de exportación. Lo que estoy diciendo con eso es que Colombia no sería competitivo si así usara su capacidad industrial de pulverización, no sería competitivo para salir a vender la leche al mundo si no es capaz de ponerle un sello. Porque en este momento lo que podríamos hacer con la leche de su finca, Lorenzo, es leche en polvo, pero no tiene ninguna caracterización diferente, es leche en polvo, porque nadie puede decir si es de pastoreo, la industria no puede decir que le compró leche en pastoreo, ni la industria está certificada para decir que va a exportar leche de pastoreo. Entonces, tu leche, por más virtudes que tiene, hoy no tiene el apellido. Y lo que tenemos que hacer es construir el apellido de la finca, de la industria y de la oferta láctea del país. Por eso es tan importante estos temas de la certificación, porque sí podemos exportar leche, pero si no le ponemos nombre y apellido a la leche colombiana de pastoreo, de bienestar animal, de grass feed, de producción sostenible, de captación de carbono, del sello que quiera, si no entramos en ese tipo de, de desarrollo, no vamos a poder exportar nuestra leche porque hoy como commodity contra commodity, leche en polvo contra leche en polvo, pues no tenemos los precios que pudieran darse. No sé si alguien en el auditorio quisiera fortalecer un poco lo que acabo de decir. Y qué pena. Carlos Lozano, ¿tú nos podrías dar una visión de este tema si pudieras compartirnos algo de esa información?
Hola Luis Fernando. Hola Carlos, ¿cómo estás? No, de acuerdo, lo que usted está diciendo es válido. O sea, tenemos un tema de competitividad. Colombia tiene unos ciclos de producción por una estacionalidad y sobre todo marcado por la región de la costa. Nosotros se nos aumenta la producción de leche hasta un 50% y se nos disminuye un 50% en trópico bajo, lo que genera, y siempre es un ciclo contrario, producción versus consumo. O sea, cuando sube la producción, el consumo en algunos casos baja. Los excedentes son muy difíciles de comercializar por el tema competitivo que usted menciona, ¿no? La leche a nivel global no tiene competitividad en este momento por los precios que tenemos nosotros de la materia prima. ¿Ok? Sí, es que esa es la conclusión. O sea que le tenemos que poner nombre y apellido a nuestra leche y aprovechar esas virtudes de nuestra competitividad y de nuestra diferenciación de nuestro sistema de producción para poder crear ese valor. Voy a leer una pregunta que nos hace Jorge Contreras desde Facatativá. ¿Por qué los grandes compradores de leche no se han interesado hasta ahora en la comercialización nacional e internacional de estas leches especializadas? Bueno, pues la verdad, nada, pues esto es un asunto en el que nos estamos volviendo pioneros, Jorge, y por eso nos sentimos súper orgullosos de estar trayendo este tipo de vocación a la ganadería colombiana y es el momento de subirse al bus y de empezar a hacer las cosas porque este va a ser nuestro futuro. Entonces, yo creo que gerente lechero dentro de esto que está empezando a llamar ecosistema de innovación láctea, está dando un paso pionero para poder darle un comodín a los productores y a la industria para darle alas a la producción y poder así seguir adelante. Esto es un tema que también se ha hecho como aprendizaje en este relacionamiento que tenemos con Cosmolac, una empresa muy linda que se está haciendo en Colombia para la pulverización de leche. Ellos trabajan en este tema de importar commodity lácteo para que juntos construyamos exportación de especialidad láctea. Este tema de que tengamos una relación de partner con Fair Food, una empresa que ya lleva 6 años de trabajar por las tendencias del consumidor en especializaciones lácteas en Brasil, 6 años, y hoy les puedo decir que el volumen de leche que mueven es un volumen de leche que ya supera 700.000 litros día en industrias que quieren hacer, pero les costó muchísimo, muchísimo esfuerzo. Esas señoras son unas tesas, trabajan con un ímpetu impresionante y en este tema de aproximación entre gerente lechero y Fair Food, pues claramente cuando se trabajó desde ellas hace 6 años, pues ellas dicen Colombia, que es más pequeño como productor que Brasil, pero que está en el límite en que ya organizó su producción para cubrir su autoconsumo, mientras Brasil no lo ha hecho, pues el tema en Colombia va a ser de una velocidad de desarrollo mucho más rápido que esos 6 años que ya se tardaron, porque ya el mundo va más maduro en estas tendencias. Entonces, eh, no sé, yo creo que nosotros podremos juntos como compañeros de trabajo en 2 años, en 3 años, poder tener metas de 400.000, de 500.000 litros de leches especializadas, tanto para el mercado colombiano como para el mercado exterior. Y además creo que estamos poniendo temas de innovación grandísimas porque lo puse de alguna manera en la charla, Jorge. eh, pues esto no es solo vendiendo leche en la panadería, en la tienda de barrio, en las pequeñas tiendas o en las grandes superficies. ¿Por qué no pensar que una leche especializada A2, que es un producto de bienestar digestivo, no tiene por qué venderse en el supermercado? ¿Por qué no venderlo en una tienda de salud especializada? Llame la farmacia, sí, llame la farmacia. Y si quiere, llame la Farmatodo o droguerías con subsidio o las droguerías más grandes del país, que así funcionan en el mundo y podemos hacer un modelo de negocio así en los farmatodos, que sé que tienen el interés de trabajar este tema, y entonces los orientadores del consumo de pronto no seamos el voz a voz nuestro, que debe ser muy importante, sino el voz a voz de un médico. Y ya que dije esto, y qué chévere cómo se presentan los perfiles profesionales que dan este curso, quisiera hacerle esa pregunta a Margarita, que es una médica, compañera desde Nariño con su ganadería,
¿Qué opinas de lo que acabo de decir? De que el impulso del consumo de un producto como el A2 de bienestar digestivo se ha dado desde la orientación de un médico. Margarita, buenas noches. Hola, Luis, buenas noches. ¿Sí me escuchas? Hola, ¿no te escuchamos? No, Margarita, no te estamos escuchando muy claro. No sé si te puedes acercar un poquito más al micrófono. Ahí me escuchas. No. No, señora, lástima. Intentémoslo nuevamente, es que no se te escucha claro. No, Luis Fernando, tenemos problemas con el sonido de Margarita, está escribiendo. Dice que no sabe qué le pasa con el micrófono. Vale, Margarita, pero si quieres escríbenos y nos das una opinión súper cortica de qué opinas sobre cómo podría ser un sesgo de opinión y de orientación comercial de las leches A2 por parte de los profesionales en medicina. Y con eso dejamos la última. No sé si hay una otra última pregunta. Creo que No, señor, ya no hay más no hay preguntas. más. Nos gustó muchísimo dar la clase del día de hoy. Oiga, Lucía, muchas gracias. Ya desde el día jueves vamos a tener las experiencias de fortalecimiento empresarial. Voy a volver a poner en el chat de este curso el programa académico de las 12 clases que vamos a tener para que todos estén orientados. Andrés, Daniel, Mel, Valilia, bueno, a todos los que asistieron a la clase del día de hoy, espero les haya gustado. Yo muy orgulloso como orientador líder de este tema, haber compartido esta clase. Entonces, a todos un abrazo, una feliz noche y muchas gracias por su compañía. Esperamos los problemas técnicos que tuvimos para grabar las clases, podamos subsanarlos muy pronto y mañana estarles compartiendo la clase anterior, así como esta clase. Olga Lucía, muchas gracias por tu acompañamiento como anfitriona del curso. Muchas Muchas gracias para gracias. todos. Margarita acá nos está escribiendo antes de que ya nos despidamos. Pero como tú dices, aquí es importante que exista un trabajo en equipo entre los productores, las industrias y los equipos de salud, no solo el médico para poder orientar al consumidor en cuanto a mejorar la salud. Eso es lo que nos comparte Margarita en este momento. Bueno, muchísimas gracias para todos, ya siendo las 7:56 les agradezco mucho por haber estado en la sesión del día de hoy. Como De es la noche. costumbre, si quieren los invito, perdóneme, sí, de la noche. Si quieren los invito a que prendan sus cámaras para tomar una foto de la sesión del día de hoy y los espero muy juiciosos en nuestra clase del próximo jueves. Muchísimas gracias. Eso, ya los estoy viendo más, ya los puedo ir conociendo a todos. Muchísimas Buenas gracias. noches, muchas Buenas gracias. noches a todos, muchas gracias y bendiciones. Lo Amén, mismo. Muchas gracias, igualmente. Melba, Qué Juan, muchas rico Bendiciones. gracias. Qué tenerlos bueno acá. Muchas gracias. seguirlos viendo. Ok, Liliana, muchas gracias. felicidades. Qué chévere, sí, Bueno, muchísimas adiós, gracias. feliz semana a todos. Ricardo Que Torres, estén muy muchas gracias, bien. señor, por la compañía. Laura, guau, que mírela. Y Ok, está, buenas uy, la noches. niña.